y no sabemos dónde está Vladimir Cerrón. Quien sí está aquí en los estudios del programa es Luis Maigua, su abogado. Gracias por venir, doctor. Muchas gracias, Juliana, por la invitación y estamos aquí para responder algunas interrogantes y probablemente decir también la verdad del otro lado del otro cara de la moneda, porque bueno, esta es una noticia que en principio impacta, pero creo que con el tiempo, así como en el primer caso que lo condenaron, el caso de La Oroya, poco a poco se irá ventilando la real verdad en el proceso. Más allá de eso, ya hay una ratificación por parte del PJ, del Poder Judicial, y lo que corresponde es que se entregue. ¿Dónde está Vladimir Cerrón? Yo acabo de llegar de Huancayo, porque yo resido en Huancayo, yo soy abogado que ejerce la defensa desde Huancayo. Seguro que muy pronto me veré personalmente con el doctor Vladimir. ¿Sabe dónde está? ¿Sabe cuál es su paradero? Sé que está aquí en Lima. Está en Lima. Su residencia es aquí en Lima y no ha cambiado de residencia. Ok, pero luego de enterarse de esta condena de 3 años, 6 meses de prisión efectiva, me imagino que se puso en contacto con usted, razón por la cual viene de Huancayo. Yo he hablado por teléfono con él, ¿Sí? al rato que salí de Huancayo, que es hace unas horas, Sí. y he quedado en reunirme con él. Y a partir de la lectura de la sentencia, las decisiones procesales que debemos tomar. Para informarles que nosotros hemos escuchado la sentencia aproximadamente desde las 10 de la mañana y cerca a la 1 de la tarde, pero se nos ha notificado pasando las 6 de la tarde. Es decir, tenemos pocas horas la lectura íntegra de la sentencia y yo he quedado con el doctor Cerrón, terminar de leer ambos la sentencia y tomar la decisión que se tenga que tomar. Y me dice que va a ser un encuentro presencial. Sí, sí. ¿Eso cuándo va a ser? En las próximas horas. ¿Hoy día? Y probablemente luego de eso también el doctor Cerrón tendrá que decir lo que decida, se comunicará a través de la prensa. Una decisión que va a tomar en función de las recomendaciones legales que da la persona en la que él confía, en este caso usted. Sí. ¿Usted qué le recomienda que se entregue? Mire, hay muchas decisiones procesales que uno puede ir ensayando. Primero, es que recuerde que los que han hecho el seguimiento a este caso, la sala que ha determinado porque la condena sea efectiva, además hay una discusión entre los miembros de la sala, porque un miembro de la sala dijo que efectivamente sea efectiva, pero que la respuesta de la Corte Suprema recién sea la definitiva para que... A ver, a cualquier persona cuando la sentencian de manera efectiva, cárcel efectiva, se va a prisión. En este caso, él apela luego de una primera instancia y dice, voy a esperar la segunda respuesta, el segundo análisis veredicto del Poder Judicial y voy a ser respetuoso del aparato jurídico nacional. Ya eso ha sucedido el día de hoy. O sea, más allá de lo que legalmente él puede hacer para seguir defendiéndose, llegando a la Corte Suprema, que se vaya a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde quiera, tiene que cumplir con esta resolución, que es, señor, usted se tiene que ir a la cárcel 3 años, 6 meses. Si luego sale en libertad, usted demuestra que es inocente. Ya ahorita para el Poder Judicial, usted no es inocente, usted es una persona que ha cometido delito de corrupción, colusión. Se tiene que entregar. Sí, probablemente esa sea la decisión, como le digo. Probablemente, ¿cuánto es probablemente? Es un término muy gaseoso, al 80%, 90%. ¿Usted asegura que se va a entregar? Yo no soy el señor Vladimir Cerrón, soy su abogado. Pero, como usted ha dicho, los términos de la sentencia es bastante clara. Lo único que vamos a discutir es cuál va a ser la estrategia de la defensa para la casación. Tenemos una posibilidad de un habeas corpus porque recuerde que la Corte Junín ha negado la posibilidad de prescribir este delito cuando el delito ya ha prescrito. La investigación tiene más de 10 años, el delito tendría que haber prescrito a los 10 años. La Corte de Junín ha dicho que no, la justicia constitucional también tendrá que dar su punto de vista sobre ese extremo. Y algo que creo que debe resaltarse, entiendo yo que esta decisión ha generado discusiones de ambos lados que quiere que, así como usted dice, que ya de una vez se entregue y que vaya preso, pero también hay que analizar el otro extremo, si la decisión es justa, la decisión es arbitraria o no. Sobre eso, en resumen, sí. Se ha dicho que mi patrocinado es autor de colusión. Pero si revisamos el completo de la sentencia, no existe ningún extremo de la sentencia que raciocina, que llega a la determinación de cuál es la prueba de la concertación de la colusión. Doctor, ni siquiera en indicios. Yo puedo entender y respeto que usted sea el abogado de Vladimir Cerrón y que va a buscar la manera, obviamente, de liberarlo de la cárcel. Pero ahora mismo hay una sentencia
en doble instancia, ratificada por el Poder Judicial, donde se determina que es corrupto, ¿ok? Lo dice el Poder Judicial, no es una opinión personal, no estoy hablando desde el espectro de lo subjetivo. Por lo tanto, tiene que ir a la cárcel porque así lo ha determinado el Poder Judicial. Todo lo que usted quiere, el habeas corpus, vamos a nosotros demostrar que la casación, lo que quiera, pero con él en la cárcel. Sí. ¿No es lo que corresponde? A ver, esa es la versión que tiene. No, no es la versión. A ver. Es la decisión del Poder Judicial. Sí, pero una entrevista no es solamente para decir y que usted diga, que yo diga sí o no, también necesita tener la versión. De acuerdo, ¿sí? por eso está aquí. Sí, la versión nuestra es que hay un mandato judicial que se debe cumplir, en las próximas horas evaluaremos y probablemente se cumpla. No me está entendiendo y no quiero que se sienta ofendido, al contrario, yo agradezco su presencia en el programa. Lo que quiero que entienda es lo siguiente, que yo puedo estar o no de acuerdo con una decisión del Poder Judicial, pero si soy respetuosa de un Estado de Derecho y de la independencia y autonomía de los poderes del Estado y del proceder, por más que me guste o no el veredicto de tal sala, del tal juzgado, yo tengo que responder en función a lo que la ley manda. Que después me puedo defender o en simultáneo me puedo defender perfecto, pero si a mí me dicen te vas a la cárcel porque el Poder Judicial te ha dicho una vez, te ha dicho 2 veces que eres un corrupto, me voy a la cárcel. De eso no huyo de la justicia. No, es que nadie está huyendo. La decisión se ha notificado 6 de la tarde, Juliana. La decisión no tiene ni siquiera a nosotros 2 horas desde que nos ha notificado. Y como cualquier persona, antes de tomar alguna decisión trascendental como esta, necesita pensar, reunirse con sus abogados, reunirse con algún equipo. Nadie ha dicho que el señor Cerrón se está fugando. ¿Se va a entregar? Eso es una opción que lo vamos a ver en las próximas horas. Probablemente eso ocurra, porque como usted dice, hay una decisión del Poder Judicial, lo más probable y lo altamente probable es que eso ocurra. Pero en una entrevista como esta, escuchar al abogado también escuchar la versión, porque así como hay derecho a que cumpla la decisión judicial, también hay derecho a que se escuche a la persona discutiendo sobre los argumentos que se han esgrimido en la decisión. De acuerdo, aquí de lo que se trata es de una negociación que según el Poder Judicial fue incompatible, razón de hecho con la primera condena, cuando esta todavía no había sido ratificada, a Vladimir Cerrón no se le permitió candidatear en el último proceso electoral y por eso es que llama a Pedro Castillo y le dice tú vas en representación de Perú Libre porque a mí no me dejan, estoy inhabilitado, estoy impedido. Él está investigado además por el caso de Dinámicos del Centro, es acusado de liderar una mafia que traficaba brevetes para financiar la campaña política de Perú Libre, es acusado de malversación de fondos como gobernador regional de Junín, pero hablando de ese tema que tiene que ver con el aeródromo en Junín, que es lo que se ha evaluado en una primera instancia y en una segunda instancia por el Poder Judicial, ya están las cartas jugadas, echadas. Entonces, me parece correcto que usted diga, nosotros vamos a demostrar que aquí hay una persona que actuó mal dentro de la sala, que esto no fue como lo están determinando, que no se trató de aquello o ello. Sin embargo, si me dice que al 90% de pronto, o que una gran probabilidad es que Cerrón se entregue, la otra probabilidad sería simplemente que pasa la clandestinidad. A ver, vuelvo a decirle, eso estamos evaluando. No podemos afirmar, le vuelvo a decir, son unas pocas horas que tenemos la sentencia, estamos evaluando, pero también creo que es justo que nos escuchen sobre este caso, así como el caso de La Oroya, que lo condenaron y lo inhabilitaron para ser candidato presidencial. Hoy un juez de Lima, no un juez de Huancayo, un juez de Lima le ha dado la razón y existe un habeas corpus que se declaró nulo toda la sentencia, hasta de la Corte Suprema. Es decir, en primera y segunda instancia uno puede afirmar muchas cosas, pero el trayecto del procedimiento queda por mucho tiempo más. Ahora, es verdad que hay una decisión de entregarse, pero creo que también es oportunidad en unos cuantos segundos de decir lo que ha ocurrido. En este caso, lo que ha ocurrido es que el Consejo Regional de Gobierno Regional de Junín tomó la decisión de realizar el proyecto del aeródromo, no mi patrocinado, sino el Consejo Regional, porque así lo determina la ley de asociación público-privada. Pero todo eso se fue evaluado en una investigación por parte del Ministerio Público, pasó la acusación al Poder Judicial, el Poder Judicial dijo aquí hubo colusión, en segunda instancia dijo el Poder Judicial aquí hubo colusión, y eso se tiene que respetar. La defensa que ustedes nosotros respetamos, pero no estamos de acuerdo. Ok, pero que se entregue, no importa, te tienes que entregar. Ver, es que la condición para apelar no es que se entregue, la condición para apelar es una condena, es una sentencia por segunda instancia, por Dios. Doctor, me gana el tiempo y yo conozco el tema, lo conocen de hecho los televidentes,
él se va a defender y va a decir que es inocente, como lo ha hecho siempre. De hecho, esperábamos esta segunda instancia, esta ratificación o no ratificación, porque él decía, nosotros hemos apelado y se va a demostrar cuando la Sala de Apelaciones, Penal de Apelaciones especializada en delitos de corrupción, determine que esa primera condena fue absolutamente irregular e injusta. Ya vino la segunda condena y ha dicho que se tiene que ir preso, 3 años, 6 meses. Te tienes que entregar, es la ley. Y si tú no respetas la justicia y la norma, entonces que hay una no vengas a hablar de política casación. y no seas líder de un partido político, pero porque no das el ejemplo. Yo no he venido a discutir las cuestiones políticas, pero no, recuerda... Yo poco, simplemente se lo pongo como ejemplo. Recuerda que ahí existe una apelación, una casación, resiste la justicia constitucional, es decir, afirmar ahora que es corrupto también yo sí es riesgoso, porque existe una casación. No, yo sí lo afirmo, como afirmo que Fujimori es corrupto, condenado a 25 años de cárcel. Bueno, será tu percepción personal. No, no es percepción. Pero el Poder Judicial te dice asesino, eres asesino. No acaba con la segunda instancia, si no, no existiría la Corte Suprema. ¿Para qué existe la Corte Suprema? Por eso, pero que se vaya preso mientras ustedes siguen apelando a la Corte Suprema, a la Corte Interamericana, vayan donde quieran, pero que se vaya a la cárcel. Pero no puede afirmar usted de manera No, que concreta. yo sí lo afirmo. Ya, pero está ahí un error, porque ¿para qué existe la Corte Suprema? La Corte Suprema entonces al ladrón, al asesino, lo dejan en su casa libre, que pasa la clandestinidad hasta que el caso llegue a la Corte Suprema. Pero como es Vladimir Cerrón... Pero es una versión popular, no jurídico procesalmente válida. Bueno, yo sí puedo decir que Vladimir Cerrón es un corrupto porque el Poder Judicial me está diciendo, Juliana, tú como periodista no estás creyendo, tú como periodista estás simplemente manifestando, dando lectura, traduciendo lo que por segunda vez el Poder Judicial, el aparato jurídico del país donde vives y que tienes que respetar leyes y normas, ha determinado. Lo tengo que decir. Pero también recuerda que hay casación y habeas corpus por Lo recuerdo y que existe la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que se puede fugar, que lo que yo creo que va a quedarse en la clandestinidad. Espero que no. Me gane el tiempo, doctor. Gracias por haber venido. Que se entregue. Yo sé que su comentario, su recomendación hacia él va a ser esa, porque creo que es una persona que va a defender la ley. Y la ley ahorita ha determinado esto. Gracias por haber venido.